Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos como todos los miércoles a las 5:30, bueno, supuestamente nos las arreglamos para llegar un poquito tarde, que tenemos que empezar a tratar de empezar puntualmente. Lo que pasa es que a veces vengo caminando para acá, vengo corriendo y nunca falta que me encuentro a alguien por ahí en la calle, ni modo de no saludarlos. Bueno, pues vamos a empezar con el programa. Y antes de empezar con el tema de hoy, les quiero invitar a todos ustedes, a todos los que nos escuchen, al evento que vamos a hacer la semana próxima, el sábado 15 de diciembre, que es el sábado de la semana próxima. Vamos a hacer un evento en el auditorio municipal relacionado con la campaña que estamos llevando a cabo para salvar el bosque del Gosco, ¿sí? Entonces es un evento en el que vamos a informar a la gente, va a haber un módulo de información, va a haber debate público, las personas que pues estamos en esta campaña vamos a defender nuestros puntos de vista, vamos a expresarlos claramente, abiertamente, porque estamos en esta campaña para salvar el bosque, los bosques, en particular el bosque del Gosco, y cualquier duda, pregunta, comentario, pues ahí lo vamos a responder. Y además de eso va a haber toda clase de actividades, va a haber talleres, va a haber performances, grupos de raperos, reggae, lo que sea. Realmente hay un programa bastante nutrido. Entonces la idea es que todo el mundo que nos preocupamos, que nos gusta, que queremos hacer algo por conservar el bosque, pues que vayamos ahí y lo digamos en voz alta. Como ya se los he dicho en otras ocasiones, a estas alturas del partido, con un deterioro ambiental que ya se ve en todas partes del mundo, porque esto no es nada más aquí, es en todos lados, un deterioro cada vez más notorio, no podemos seguirnos dando el lujo de perder lo que todavía tenemos, nuestros bosques en particular. Hay que cuidar, hay que conservar lo que todavía se tiene. No hay riqueza mayor que el mundo natural. Estamos completamente dependientes del mundo natural y no podemos dejar que se pierda, y mucho menos por intereses económicos. Bueno, pues este es el anuncio, ya les hablaré un poco más de esto la semana próxima, pero pues ahorita basta con eso. La semana pasada les estaba yo hablando sobre los grandes movimientos de gente, los flujos migratorios. A lo largo de la historia, los seres humanos en muchas ocasiones se han visto necesidad de abandonar sus tierras, sus casas, su gente, para irse a buscar la vida a otras partes. Bueno, pues ahora vamos a seguir hablando de este tema que es muy interesante. Miren, tradicionalmente las razones por las que una persona o un grupo de personas o un pueblo entero abandonan sus tierras para irse a buscar la vida por otro lado, por lo general la razón de fondo ultimadamente es porque en el lugar en el que viven los recursos empiezan a escasear, ¿sí? Esos recursos pueden ser el agua, puede ser la comida, puede ser los bosques, puede ser lo que sea. Cuando un pueblo ya no puede seguirse manteniendo en el lugar donde viven, por alguna razón, en algún momento tienen que abandonar lo que tenían ahí e irse a buscar la vida por otro lado. Esto ha sucedido en incontables ocasiones a lo largo de la historia. Ha habido grandes civilizaciones, como por ejemplo aquí en México, por decir algo, Teotihuacán, que ahorita vamos para allá a ver las ruinas de Teotihuacán, vemos la pirámide del Sol y de la Luna y nos quedamos maravillados. Pues Teotihuacán era la ciudad más grande de toda América hace 1500 años, como por el año 500 de nuestra época, Teotihuacán llegó a tener hasta 250,000 de habitantes. Y de repente, 100 años después, resulta que la ciudad ya se había quedado completamente vacía, prácticamente. ¿Y esto por qué sucedió? Una ciudad de 250,000 habitantes o 300,000 habitantes y de repente se quedó despoblada. Lo mismo sucedió con los grandes centros ceremoniales de los mayas. Los mayas, allá en el sureste de México y en la parte norte de lo que actualmente es Centroamérica, estaba toda una cultura de los mayas, una civilización vital, muy vigente, con centros de población que estaban bastante poblados,
Y por el año 900 de nuestra época, ellos fueron un poquito después que Teotihuacán, la época clásica de los mayas fue del año 600 al 900, cuando tenían todos estos grandes centros ceremoniales. Y de repente, en un lapso bastante breve, históricamente hablando, un lapso de 20, 30, 40 años, que es bastante breve, todos esos grandes centros ceremoniales se quedaron vacíos, prácticamente. Siempre hay algunas personas que se quedan ahí a tratar de ganarse la vida como puedan, pero prácticamente la mayor parte de la gente se fue a otro lado. ¿Y esto por qué sucedió? ¿Sí? Pues las circunstancias pueden ser distintas, varían un poco, pero la razón, como les digo, la razón de fondo es la misma. Lo mismo sucedió en Medio Oriente, ha sucedido en cantidad de lugares, en todos lados. Estos son ejemplos, simplemente ejemplos que estoy poniendo. En Medio Oriente había una ciudad muy famosa que se llamó Petra, que está en lo que actualmente es el país de Jordania. Petra era toda una ciudad construida en los acantilados del desierto, ahí es semidesértico o desértico, y era toda una ciudad que era muy importante en su momento. Por ahí pasaban todas las caravanas que venían de Irán y de más lejos, que iban hacia el mar Mediterráneo, todas pasaban por ahí por Petra. Y Petra durante 500 años fue una ciudad bastante importante, y como por el siglo VI o VII de nuestra época, de repente también se quedó vacía, y actualmente son puras ruinas. Hay unas ruinas impresionantes talladas en la roca. Y lo mismo sucedió en Norteamérica. Otro ejemplo que se me ocurre ahorita, había toda una cultura que estaba en lo que actualmente es el estado de Nuevo México, que se llamaba la civilización Pueblo, así se le llama, la civilización Pueblo. Que esta civilización tenían unas construcciones bastante elevadas en algunos cañones que hay ahí en esta parte de Nuevo México, que eran los edificios más altos que hubo en América hasta los modernos rascacielos. Los modernos rascacielos que se empezaron a construir hace apenas 100 años, bueno, pues estos edificios eran edificios de 5 o 6 plantas, que se ven todavía sus ruinas ahí en el desierto de Nuevo México, y eran los edificios más altos que había en América, repito, hasta los modernos rascacielos. Y también ahí era un centro de población relativamente importante, y de repente se quedó vacío. De repente es un decir, no es que sea de la noche a la mañana, pero son en lapsos de tiempo bastante breves, pueden ser 20, 30, 50 años o lo que sea, pero de repente se quedan vacíos. ¿Y eso por qué sucede? Pues a fin de cuentas, últimamente la razón de fondo es porque la gente que vive ahí empiezan a crecer la población, por lo general empieza a haber un incremento de población y empiezan a acabar con todos los recursos que tienen a su alrededor. Por lo general, en el entorno en el que viven hay recursos, hay agua, hay comida suficiente para mantener una cierta cantidad de población. Y empieza a crecer la población, empieza a crecer, acaban con todo y tienen que en algún momento dado abandonar todo lo que tienen ahí e irse a otro lado. Bueno, pues ha sucedido en cantidad de ocasiones y aparentemente va a seguir sucediendo. Y quién sabe cómo se pongan. Las guerras también son una de las grandes causas que ocasionan que la gente se traslade de un lugar a otro. Por lo general, bueno, la historia de la humanidad lamentablemente es una larga letanía de guerras y todavía más guerras, y hasta la fecha. Desde hace 6.000 o 7.000 años que empezaron las primeras civilizaciones hasta la fecha, parece que la guerra es una de las actividades favoritas del ser humano, lamentablemente. Y resulta que la mayor parte de estas guerras, cuando uno las analiza fríamente, pues la mayor parte de estas guerras, pues a fin de cuentas son por los recursos. Es un pueblo que se lanza a invadir al pueblo vecino para irle a robar sus recursos, para irse a apropiar de la riqueza que tienen en los otros lados. Entonces, todos los grandes imperios, desde los sumerios, los egipcios, los mayas, los aztecas, los árabes, todo el mundo se ha lanzado a conquistar los países vecinos hasta donde pueden. Se lanzan a conquistar todo lo que pueden con tal de enriquecerse, de irse a apropiar los recursos. Y al hacer eso, pues también se provocan grandes tragedias colectivas, ¿no? Pueblos enteros que tienen que emigrar, o hay veces que los conquistadores llegan y a toda la gente de un lugar se la llevan como esclavos para otro lugar. Y estos son los que corren con suerte, porque hay veces que los mongoles, por ejemplo, de los que ya hablé en alguna ocasión, los mongoles en Asia Central, en 1200, 1300, que fue la época de los mongoles,
llegaban a ciudades y mataban a todo mundo para poner un ejemplo, para que las ciudades vecinas no se resistieran. Entonces llegaban a una ciudad y dejaban allí una montaña de cadáveres, simplemente para poner el ejemplo. Y a las poblaciones de las ciudades vecinas ya estaban muy dóciles y agarraban y se los llevaban a todos a otro lado. Eran movimientos masivos de gente. Todo eso son flujos migratorios. Esto sigue sucediendo hasta la fecha. En la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, pues también sucedió, un ejemplo que se me ocurre ahorita, había una ciudad que se llamaba Königsberg, en Alemania. Hay una parte de Alemania que se conoce como Prusia Oriental, que son alemanes. Y esta ciudad, Königsberg, era la capital de Prusia Oriental, una ciudad alemana 100%. Y pues resulta que Alemania perdió la guerra y llegaron los rusos, y los rusos se apropiaron de esta ciudad, Königsberg, y la convirtieron en una ciudad rusa. Y hasta le cambiaron el nombre. Actualmente se llama Kaliningrad en ruso, Kaliningrado, y a toda la población alemana la echaron para afuera. Y simplemente les estorbaban. Esa ciudad parece que está junto al mar y es un lugar, supongo que debe tener algunas ventajas estratégicas o algo así, y los rusos decidieron que les convenía ahí hacer una ciudad rusa con salida al mar Báltico. Pues la convirtieron en rusa y a los alemanes los echaron a todos para afuera. Y toda esa gente, pues a fin de cuentas, tiene que irse a buscar la vida por otro lado. Lo mismo sucedió en Europa durante los últimos 3 siglos, cuando cantidad de gente en Europa había un exceso de población, y todo ese exceso de población, pues ¿qué le hacemos, verdad? Pues entonces toda esa gente se vino a hacer la América, como le dicen, a ganarse la vida acá, América. Entonces muchísima gente de Europa se vino para todas partes de América, para lo que actualmente es Estados Unidos, para México, para Sudamérica, para donde pudieran, con tal de irse a ganar la vida a otro lado. Estos flujos migratorios, repito, no se pueden impedir. Cuando la situación en un lado por el exceso de población y por la falta de recursos es dramática, pues la gente va a emigrar. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar una canción. Esta es no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando ahorita, pero de todas maneras la música es la música, ¿no? En todas partes del mundo, cada región, cada país tiene su propio estilo, su propia música. Es una manera de viajar por el mundo. Esta canción que vamos a escuchar es una canción medio como tipo folclórica, romántica, ¿no? De Panamá. Es cercana a nosotros, está cantada en español. Vamos a escuchar esta canción de Panamá. Olvidar nuestro amor de canto a canto y refugiarme en la vida que fui buscando y no acordarme de ti para no alentar el llanto, y descubrí que estas cosas me están matando, morena. Yo por tu amor vivo soñando. Yo por tu amor sigo peleando.
desafinando. Díganle que soy el mismo, desesperado, el mismo que le fue fiel, aunque estuvo distanciado. Y vuelve lleno de angustias, se fue encontrando morena, yo por tu amor vivo soñando, yo por tu amor sigo peleando. ¿Qué les pareció esta padre? Es como de trova, música de trova popular. Bueno, miren, aquí tengo unos datos interesantes. Resulta que ahorita en el mundo más o menos se calcula que hay, para todo hay estadísticas, ya saben ustedes. Hay organismos internacionales que se encargan de hacer estadísticas de todo. Aquí tengo unas estadísticas interesantes que dicen que en el mundo actualmente se reconocen aproximadamente unos 214 millones de migrantes internacionales, de gente que tiene que abandonar un país para irse a vivir a otro. 214 millones, que equivale al 3.1% de la población mundial. Parece que no es mucho, pero es bastante, ¿no? El 3% de la población mundial. Y estos son los migrantes internacionales, porque ahorita les voy a hablar de los migrantes internos, que es otra situación. Los migrantes internacionales son gente que por alguna razón dejan su país y se van a vivir a otro país. Uno pensaría que la mayor parte de estas personas son de países pobres que se quieren ir a vivir a países ricos, como por ejemplo aquí en México tenemos cantidad de gente que se va al norte, se van a Estados Unidos, porque pues allá hay mejores oportunidades de vida, o van a ganar más dinero, o por lo que sea. Pero en realidad, la mayor parte de estas personas, aquí tengo este dato que es interesante, que en realidad, de todos estos 214 millones de personas, únicamente el 37% son gente que van de países pobres a países llamados ricos, de países subdesarrollados a países supuestamente desarrollados. La mayor parte, con mucho, la mayor parte de la gente que migra, el 60%, son gente que van de un país a otro país con niveles semejantes de desarrollo, ya sea de países ricos a países ricos o de países pobres a países pobres. De hecho, los países ricos ya no aceptan tan fácilmente a la gente que viene de los países pobres, ya le están poniendo toda clase de trabas. Si no, veamos lo difícil que ya cada vez es más difícil cruzar de México a Estados Unidos. Ya ni con coyote se puede. Cada vez es más difícil. Los países ricos no quieren que venga toda esta cantidad, esta marejada de gente de los países pobres. Entonces muchas veces en los países pobres donde hay guerras, lo que hacen es se van al país de al lado que está igual de pobre, pero por lo menos ahí están tranquilos, por lo menos ahí no los van a matar, aunque van a tener que vivir en condiciones bastante precarias. Entonces, por ejemplo, en África, hace 10 años o 15 años, cuando fue la masacre de Ruanda, Ruanda es un país pequeño, en África, que por algunas razones, ya hablaremos de ellas en alguna ocasión, hubo una masacre, hubo cientos de miles de muertos, y muchísima gente tuvo que abandonar su tierra para que no la mataran. Entonces fueron a todos los países de al lado, a Burundi, al Congo, a Tanzania, no sé cuál, a todos esos países de al lado, con tal de escapar de la zona de guerra. Y esas son, con mucho, las mayores migraciones de gente que hay actualmente, que van a los países de al lado simplemente por escapar de situaciones en las que están ahí atrapados. Actualmente los países que tienen más inmigrantes en el mundo, de todos los países que reciben gente que tienen inmigrantes, aquí hay que hacer una diferencia. El que sale de un país para ir a otro está emigrando. Esto es emigrante, es el que sale de un país para ir a otro. En cambio, cuando están en un país y los que llegan ahí se llaman inmigrantes. Una pequeña diferencia. Bueno, pues resulta que el país que ha recibido más inmigrantes en el mundo
es Estados Unidos. Estados Unidos, con una población de poquito más de 300 millones de habitantes, tiene una cantidad de 43 millones de inmigrantes legales. Sí, 43 millones es bastante. 43 millones de 300. 300 millones, que es la población total de Estados Unidos, 305 por ahí. Son 43 millones de inmigrantes legales y otros 10 millones de ilegales, porque también hay que hacer la diferencia entre los inmigrantes legales y los ilegales. Entonces, Estados Unidos ha recibido a mucho inmigrante de todas partes del mundo legalmente y muchos también ilegales. En segundo lugar, de los países que ha recibido más gente, está Rusia. ¿Cómo ven ustedes? En Rusia hay 12 millones de personas que se han ido a vivir a Rusia, supongo que de todos los países vecinos, de toda Asia Central, de todos los países vecinos. También hay mucha gente que emigra para Rusia. En tercer lugar está Alemania. Alemania tiene casi 11 millones de inmigrantes. Muchos de ellos vienen de Turquía, vienen de Yugoslavia. Francia, Inglaterra, España también tienen un montón de inmigrantes. Resulta que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en todos esos países de Europa necesitaban mano de obra. Entonces tuvieron una política durante décadas, durante por lo menos 20 o 30 años, que aceptaban a mucha gente del Magreb, del norte de África. Por ejemplo, Francia está lleno de árabes del Magreb, de Marruecos, de Algeria, de Túnez, de todos esos lados. Alemania recibió muchísima gente de Turquía. Toda esa gente iban a trabajar, a ganarse la vida. Y me acuerdo que en una ocasión, cuando yo estaba en Alemania, hace muchos años, una vez me comentaron unas personas que conocía allá. No sé cómo salió el tema, estábamos hablando de algo relacionado. Y parece que en Alemania, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, necesitaban mano de obra para reconstruirlo todo. Entonces, pues querían traer temporalmente, supuestamente la idea al principio era temporal, a todos estos trabajadores de Yugoslavia y de Turquía. Y resulta, así lo dicen ellos, los mismos alemanes, que ellos querían trabajadores, pero llegaron seres humanos, ¿sí? Porque los seres humanos no solo son trabajadores, sino que vienen con todas sus necesidades, vienen con sus lenguas, vienen con su religión, vienen con toda otra cultura distinta. En Francia sucedió lo mismo. Ellos querían gente que viniera a trabajarles y de repente llegaron seres humanos. Y así suele suceder en estos países. Cuando empieza a llegar mucha gente que viene con otra cultura distinta, empieza a haber fenómenos también de racismo, de discriminación. Y empieza a haber toda una serie de fenómenos. En todos los países hay facciones políticas de extrema derecha que manejan todo eso a su conveniencia, que asusan a la gente en contra de los extranjeros para ganar ventajas políticas. Pues ya nada más para terminar ahorita con el tema rápidamente, ya casi se nos acaba el tiempo. Les estaba yo diciendo de los migrantes internacionales, los que cruzan las fronteras, son 214 millones los que se tienen ahorita más o menos pensados, que son actualmente. Sin embargo, hay muchísimos más que se les llama migrantes internos. Estos son migrantes que dentro de un mismo país abandonan sus tierras porque ya no pueden seguir viviendo en ellas por X razón y se van al mismo país, por decir algo, a las ciudades. Hay todo un fenómeno de migración rural, la gente que migra del campo a las ciudades. Esto también sucede aquí en México y sucede en todos lados. Todas las grandes ciudades del tercer mundo, ciudades como la Ciudad de México, como Shanghai, como Manila, Río de Janeiro, como la que ustedes quieran, todas estas ciudades han crecido muchísimo en los últimos 30, 40, 50 años, porque hay cantidad de gente que migra del campo, muchas veces porque en el campo ya no pueden seguir manteniéndose, y emigran a las ciudades, a alimentar los enormes cinturones de miseria que hay en todas las ciudades, los barrios perdidos y todo eso. Entonces, la cantidad de migrantes internos en el mundo se calcula que son hasta unos 740 millones. Son 3 veces y media, casi 4 veces la cantidad de migrantes internacionales. 740 millones de personas que abandonaron sus tierras, abandonaron sus casas, su familia, lo que sea, para irse a la ciudad, a tratar de ganarse la vida. Ese es un fenómeno que también es bastante, pues grave, yo diría. Tengo un dato de que cada día en el planeta Tierra
en promedio unas 75,000 personas en todas partes del mundo, 75,000 personas abandonan el campo para irse a la ciudad. Es impresionante. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, ya seguiremos hablando de este tema o de otros temas en las próximas sesiones. Ahorita nada más les quiero decir, el próximo domingo parece que va a haber un evento aquí en la radiodifusora porque están cumpliendo sus 2 años de actividades y me están invitando a que les dé un programa especial el domingo a las 5:30. Entonces, para aquellos de ustedes que les gusta el programa, están ustedes cordialmente invitados. Y eso fue todo por hoy. Los voy a dejar con otra canción. Esta es de Jamaica, del estilo, todo un ritmo musical, todo un estilo que es el reggae. Todo el mundo conoce el reggae. Entonces el reggae, que tiene fuertes raíces africanas, pero se desarrolló en Jamaica. Vamos a escuchar esta canción, que es un cover, así se le llama, es una versión de una canción que cantó Bob Marley, el famoso Bob Marley. Bueno, aquí es cantada por otra persona y pues es un ritmo muy reconocido, el reggae. Yo los dejo y este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo. Now here's a little something that might make you feel better. Rastafari. Whenever things get bad, always look on the bright side. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. I woke up this morning, arose with the rising sun. 3 little birds was on my doorstep, singing sweet song, a melody pure and true. This is my message to you. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. I woke up this morning, rose with the rising sun. 3 little birds was on my doorstep, singing sweet songs, a melody pure and true. This is my message to you.